está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Esta actividad es una actividad que se encuentra patrocinada por la Corporación Obra de CAF. CAF es una institución que promueve diferentes actividades de formación espiritual y para todas las personas que quieran lograr su libertad interior. Los seres humanos tenemos el derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestras vidas sin intervención de otros. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con un gran amigo se llama Héctor Antillanca, que está aquí con nosotros. Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación y poder participar, digamos, de este programa, trayéndonos un tema que ciertamente es clave en lo que significa el desarrollo de la espiritualidad dentro de la formación de CAF, y es la expansión de la conciencia, ¿no? Y donde tú la has unido con el tema de la renuncia como un poder fundamental para poder expandir la conciencia. Que Héctor es miembro activo de CAF ya cerca de 42 años, ejerce como académico en una universidad estatal acá en Chile y se dedica a formar profesionales en ingeniería informática. Y hoy actualmente cumple la labor como vicepresidente de la Cooperación de Obras de CAF en Chile. Así que bueno, Héctor, te dejo a ti, digamos, para que inicies tu presentación y desde ya muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches entonces a todos y a todas. Agradezco la invitación. Muy interesante el desafío que se me ha planteado. Profundizar sobre una idea que es medular en CAF, que es la renuncia. Claramente para mí es un desafío porque, como dijo bien Aldo, llevo muchos años en CAF, ¿no? Siempre tenemos revisión de este concepto desde diferentes perspectivas y profundizando en ella. Y da la impresión de que uno nunca termina de conocer exactamente qué es, ¿no? Y cuál es el impacto que tiene en la vida de las personas. ¿Por qué estoy motivado en hablar de esto? ¿Y por qué se puso este título? Fíjense, dice expansión de la conciencia, el poder de la renuncia. Entonces, hay un aspecto que es relevante aquí, que tiene que ver con la conciencia, nuestra conciencia. En general, lo que quiero yo poner aquí y compartir está basado, o por lo menos asumo, que todos nosotros podemos verificar estos conceptos, ¿no? En nuestra propia vida. Por ejemplo, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? No voy a dar una definición formal de la conciencia. Cada uno sabe, puede íntimamente reconocer la conciencia. Tal como si alguien le preguntara qué es la luz que nos ilumina todos los días, la luz del sol. Uno la conoce, experimentado ese fenómeno. Y así, ¿qué es el amor? También, cada uno tiene una experiencia al respecto del amor. Ahora, actualmente estamos en tiempos donde todo se transparenta, donde todo es visible en cuanto a los dolores y a los más altos valores que también se manifiestan en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad. Pero vemos que hay muchos conflictos, hay mucho dolor en la humanidad. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿cómo podemos salir de esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer los seres humanos? Y claramente todos tenemos experiencia de qué significa tener conciencia. En general,
es difícil ver problemas cuando, cuando se encuentran personas que tienen un alto nivel de conciencia. En general, los conflictos aparecen entre las personas cuando hay inconsciencia, cuando las personas no se dan cuenta de lo que hacen. Alguien dijo esa frase, ¿no? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, claramente podríamos deducir, ¿no? Que si ampliamos la conciencia, estaríamos contribuyendo efectivamente a que el dolor, las experiencias conflictivas que se están viviendo en este momento podrían disolverse, podrían reducirse. Ahora, si es un valor el ampliar la conciencia, cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ampliar la conciencia? Todos tenemos experiencias de ampliación de la conciencia. Cuando éramos niños teníamos una conciencia acotada de la realidad. Era la conciencia del ambiente familiar, posteriormente el ambiente escolar. En la medida que éramos educados, íbamos conociendo sobre el mundo, sobre la geografía, sobre el planeta, sobre el cosmos. Ampliamos la conciencia a través del aprendizaje y ampliamos la conciencia a través de las experiencias que la vida nos va ofreciendo en la medida que vamos creciendo, en la medida que pasa el tiempo. La conciencia se expresa finalmente en una noción de ser, también en una noción respecto del lugar que ocupamos en el mundo, de una noción de quienes nos rodean, de nuestro entorno. Esa conciencia no es igual en todo, ¿no? Para algunos es más acotada, para otros más amplia. Pero todos tenemos la experiencia de ampliar la conciencia. Todos, por ejemplo, en algún minuto hicimos un daño o generamos un dolor y después nos arrepentimos. Probablemente cuando lo hicimos éramos más inconscientes. No es que seamos culpables, sino que éramos ignorantes, probablemente, ¿no? Pero en la medida que hacemos las experiencias, cometemos errores y nos damos cuenta, ampliamos la conciencia. Por ejemplo, yo cuando niño mataba pajaritos con mis primos, con mis hermanos, íbamos al campo y sin ningún problema hacíamos ondas para matar a los pajaritos, imagínense. Y después, por ejemplo, no sé, alguna vez corté un árbol o maté un animal. Por ejemplo, matamos en un ambiente familiar para un asado, me tocó matar una oveja, ¿no? Cosa que ahora nadie hace esa experiencia cotidiana, pero a mí me tocó eso. Y con el tiempo, obviamente ya pasado el tiempo, uno puede mirar eso y lo ve con otros ojos, ¿no? Entonces, ampliar la conciencia es como ampliar la perspectiva de cómo vamos entendiendo lo que vivimos. Esa nueva perspectiva, por supuesto, es como una mirada más alta, es como subir una cumbre y mirar hacia el valle y vemos más paisaje, ¿no? Cuando estamos a nivel del plan, no tenemos mucha perspectiva. Normalmente, si estamos inmersos en una ciudad, vemos los edificios que están. Pero si nos subimos a la montaña o a un lugar alto, la perspectiva es diferente. Lo mismo nos pasa con la conciencia. La conciencia cuando se amplía es como ponerse en un cierto nivel donde las percepciones que tenemos de la realidad enriquecen nuestra interpretación de la vida, de las cosas que nos pasan. Y además hay otros fenómenos que también ocurren simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, formamos hábitos. Los hábitos de alguna manera están relacionados con nuestra personalidad corriente, con nuestras características personales, lo que nos gusta o no nos gusta, la identificación con el medio.
esa identificación que nos hace sentir separados de otros. Yo me siento chileno, yo me siento de la mejor raza o más culto, etcétera. Puedo sentir eso como una identidad y me siento separado de los demás, ¿no? Tengo más recursos, etcétera, ¿no? Aparece la noción de tener o de querer ganar o de aparecer, de que me reconozcan, me siento importante, ¿no? Y todo eso tiene que ver con ese estado de conciencia, ¿no? Que está combinado con la personalidad corriente, con los hábitos. Estamos inmersos en eso, ¿no? Que nosotros le damos nombre a muchas de estas cosas, pero no sabemos de qué se trata. Lo usamos para poder entender lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Ahora, hablemos un poco de la renuncia, para entender por qué también esto tiene un efecto en la ampliación de la conciencia. La renuncia es cotidiana. ¿Por qué es cotidiana? Porque la vida es cambio continuo. No hay nada que esté estático, todo es cambio continuo, ¿no? Desde lo más pequeñito de un átomo hasta lo más grande, ¿no? El universo entero, en continuo cambio, y no solamente en el ámbito material, no solamente en lo energético, sino también en los procesos mentales, cognitivos, etcétera. Ayer fui diferente de lo que soy hoy, por todo lo que he vivido hoy día para preparar esta cosa. Bueno, todos cambiamos, cotidianamente, estamos en un cambio continuo. El otro día busqué por internet en esto también del cambio, ¿no? ¿Cuál es el nivel más pequeño que ocurre, el nivel más pequeño, pero también en cuánto tiempo se demora el cambio más pequeño en la existencia? Y vi un artículo o sea, un comentario en Google que dicen que eh, el tiempo que demora pasar un fotón desde una molécula de helio de un lugar a otro era una cantidad equivalente a un 10 elevado a menos 24, una cosa así, ¿no? No me acuerdo ahora el número, pero 10 elevado a menos 24 es 0,0024 ceros más un 1 agregado al final, y eso corresponde a una fracción de un segundo. Quiero traer este tema porque también me importa hablar de esto, de enredarnos con el futuro y con el pasado, porque en realidad lo único que existe es el presente, ¿no? Pero el presente se nos escapa y alguien quisiera medir el presente. ¿Cuánto dura el presente? No es posible medir el presente. El esfuerzo que se ha hecho por medir el tiempo que demora un fotón en trasladarse de una molécula a otra es un número tan ínfimo, tan pequeñito, que el mismo experimento para medir eso es extraordinario. Es probable que existan fenómenos que tomen menos tiempo que eso, ¿no? Pero hasta ahora no ha sido posible. Podemos a lo mejor modelar, hacer deducción. Entonces ahí, con esa idea, quería cuestionar también algo que a veces se menciona respecto de que todo ocurre en el presente. Pero para el ser humano no es posible estar en contacto con ese momento, que es el presente. Necesitamos de alguna manera aquello que registra la evolución del presente, que es nuestra memoria. Muchas veces a nosotros nos enseñan este diagrama típico
modelar el comportamiento en el tiempo en un eje donde supongamos tenemos una variable que queremos medirla en el tiempo, ¿no? Y el tiempo va desde cero al infinito, ¿cierto? Es una forma de medir. Entonces, por ejemplo, en un hospital, cuando están midiendo los latidos del corazón, aparece una cosa que se mueve ahí en una pantalla, ¿no? Entonces, el presente, ¿cuál es? ¿Dónde va el puntito? Más o menos, ¿no? Esa es la idea que se quiere dar, ¿no? Pero resulta que nosotros estamos viendo todo, estamos viendo también lo que pasa en ese diagrama hace 2 segundos atrás, hace 4 segundos atrás, o sea, estamos viendo el pasado también, ¿no? Pero en realidad es una ilusión, porque no estamos viendo el pasado, estamos viendo una representación del pasado. Lo mismo pasa con respecto al futuro, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen predicciones del comportamiento, no sé, de la bolsa, hacen diagramas del tipo como eso, pero relacionados con el futuro. Entonces se ve que la demanda o de repente la pérdida eh, se puede modelar, ¿no? ¿Qué va a pasar en periodos álgidos, etcétera, ¿no? Entonces también hay un modelo del futuro, pero eso es una ilusión también. El presente es el presente y todo ocurre en el presente, incluso esos diagramas que muestran ahí están ocurriendo en el presente. Y si lo llevamos a la dimensión de nuestra conciencia, ese puntito que se mueve en la pantalla de un osciloscopio equivale al darnos cuenta, ¿no? Al foco de nuestro darse cuenta. Nosotros ese foco siempre lo tenemos en alguna parte y eso ocurre en el presente, en el ahora, ¿no? Se mueve y entra a nuestra conciencia todo aquello que ponemos atención, ¿no? Nosotros de alguna manera logramos controlar algo de ese darse cuenta, no siempre tenemos control del darse cuenta. A veces estamos pajareando, poniendo la atención en cualquier cosa, ¿no? Y esa atención se mueve tanto hacia afuera, mirando la realidad que nos entregan los sentidos, o esa atención está puesta en nosotros interiormente, donde puede estar en lo que sentimos internamente en nuestro cuerpo, o lo que estamos pensando, o lo que estamos sintiendo. Y dentro de lo que estamos pensando están también las imágenes, ¿no? O sea, ahí aparece también la posibilidad de, de tener esta pantalla donde podemos ir hacia el pasado o poder ir hacia el futuro. Pero no nos engañemos, porque todo ocurre en el presente. Entonces, cuando nos pasa muchas veces que si vivimos en la inconsciencia, estamos o en el presente, en el futuro o en el pasado, creyendo que eso es real, ¿no? Es real en cierto modo porque ocurre en el presente, porque ocurre. Pero está nuestra atención, nuestra conciencia, no en el presente, está puesta en el futuro o está puesta en el pasado, en algo que me pasó y me siento culpable o algo que yo me siento espléndido porque soy fabuloso o algo que yo me imagino que podría ser algo deseable y levanto un proyecto para poder mover toda mi fuerza a ejecutar ese proyecto, ¿no? Y ando siempre pensando en ese objetivo, de lograr ese resultado. Pero mientras estoy en eso, siempre por mucho tiempo se pierde la oportunidad de estar realmente en el presente y de probablemente hacer realmente un futuro que sea de bien para mí y para los que me rodean. ¿Mm? Lo que podamos hacer por otros va a ser siempre basado en lo que percibimos en el presente, en el ahora, cuando somos capaces de darnos cuenta lo que demanda el presente. Estando en el presente podemos darnos cuenta que hay cosas que podemos hacer para el bien de nosotros o para el bien de los demás. Todo esto también tiene un impacto en la conciencia, ¿no? Porque cuando no estamos conscientes del presente, del momento, entonces nuestra respuesta a la vida está distorsionada,
¿no? Está en una ilusión. Y por lo tanto no es adecuada, no es la respuesta que la vida nos propone que demos. Y ese es otro punto que también es importante. Cuando hablamos de la vida, es la base de la renuncia. Como la vida es puro cambio, todo es cambio, eh, la vida tiene su ritmo, tiene ciclos, tiene leyes, ¿no? Decimos ley de la vida, pero en realidad cada cosa tiene su ley. Está la ley del clima, está la ley de la materia, está la ley, no sé, del funcionamiento de cada uno de los órganos, la ley cómo funciona la sangre, el corazón. Cada elemento componente de la vida tiene su ley. Por eso le llamamos la ley de la vida. Están las estaciones que cambian continuamente. Nunca son iguales unas de otras. Nosotros estamos inmersos en la realidad con todos esos cambios. Pero si nuestra mente está enfocada en esta capacidad mental que tenemos de ilusionarnos o de estar en la mente solamente y no en la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos, entonces obviamente vamos a sufrir. El sufrimiento tiene un poco que ver con eso, ¿no? Porque otra característica de los hábitos es que nos vamos apegando a ciertos hábitos y repetimos experiencias. Y eso de alguna manera es como ir chocando con la realidad, porque los hábitos algunos son buenos y otros no tan buenos porque nos llevan a chocar con la realidad. Y cuando sufrimos, eso debería ser un síntoma, una señal para decir, bueno, aquí hay algo que no corresponde respecto de mi percepción del mundo y de la construcción del mundo que tengo en mi cabeza. Hay algo que no estoy considerando. Mi conciencia está acotada, está restringida. Ahí viene la oportunidad entonces de tomar mayor conciencia y de responder a esa situación, de renunciar a algo que yo insisto que es de cierta manera. La renuncia, así como está la ley de la vida que está continuamente cambiando, la renuncia es la capacidad que nosotros tenemos para responder a lo que pasa. Y decía al comienzo que en general estamos siempre renunciando. Renunciamos muchas veces de manera inconsciente. Por ejemplo, nadie tiene problema que estemos en invierno. Y hace meses atrás era verano, tuvimos un calor, ¿no? Y aceptamos esta condición, ¿no? La aceptación es un tipo de renuncia. Cuando decidimos aceptar la realidad tal como es, como ocurre en el momento presente, estamos armonizando a través de la renuncia con la ley de la vida. ¿Mm? Armonizar con la ley de la vida es lo que nos simplifica, es lo que permite que no suframos tanto, lidiando para cambiar las cosas que no podemos cambiar, la vida misma, ¿no? Eso es más o menos algunas ideas que quería plantear, ¿no? Que estaba reflexionando y que quería compartir. CAF existe porque quiere ser un bien para la humanidad. Y hay muchas formas de hacer el bien al ser humano, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones que identifican problemas que hay en el mundo real, los ecologistas, los bomberos, los enfermeros, etcétera, todos de alguna manera están respondiendo a una necesidad que el ser humano tiene. Pero CAF en particular se quiere centrar en la expansión de la conciencia. Y para eso necesitamos expandirla, obviamente, a través de alguna práctica, de alguna manera, ¿no? Tenemos en CAF el método. Le llamamos, se le puede decir ascética de la renuncia, porque es el esfuerzo que el ser humano hace para aplicar la renuncia en la vida cotidiana,
y con eso expandir la comprensión de las cosas, ¿no? Porque si el mundo fuera permanente y no cambiara nada, no habría expansión de la conciencia, ¿no? La vida por sí misma ya pone a todos los seres humanos en la condición para ampliar la conciencia. O sea, no hay nadie que se salve en este minuto sin tener ningún método de desenvolvimiento, se está desenvolviendo. Está descubriendo la vida, está descubriendo las leyes de la vida y se hace cada vez más sabio en alguna forma, ¿no? Algunos más lentos, y hay otros que toman esto como una vocación, como algo que les da sentido y, y se dedica, digamos, completamente a este tema. Cada uno tiene su ritmo, cada uno decide cómo quiere vivir la expansión de la conciencia, pero es inevitable la expansión de la conciencia. Y es inevitable vivir la renuncia para esto. La mejor evidencia es que los grandes seres de la humanidad llegaron a un nivel de sabiduría, de iluminación, de comprensión de la vida a través de la renuncia, del renunciamiento. Muchas gracias, Héctor, digamos, por invitarnos, digamos, a este diálogo, ¿no? Donde tú has puesto justamente la relación de la amplitud de la conciencia con lo que es la renuncia. Y es muy interesante, digamos, cuando también tú nos invitas de alguna manera a poner entre paréntesis lo que es la memoria, ¿no? Tal vez entender que la conciencia está sobre la memoria. Y lo que creo que tú nos estás invitando es a adquirir, digamos, esta habilidad de ser consciente de sí mismo. Y quisiera además también acotar, digamos, de que tu invitación ha sido desde la individualidad, ¿no? Tú has hablado más bien de un ser humano, de un ser único. No, no te has referido, digamos, a un nivel colectivo, porque ahí ya son otros aspectos que obviamente se empiezan a desarrollar. Bueno, Quería preguntar, entre la noción de ser y el estado de conciencia, yo podría tener una noción de ser, soy un ser humano, soy chilena, vivo en Chile, o este es mi rol, en fin, y no tener la conciencia un poco abierta, un poco expandida. Sí, bueno, todos tenemos un estado de conciencia. Ese estado de conciencia es variable y normalmente, dependiendo de qué tan identificados estemos en el mundo, en las cosas que hacemos, a veces estamos más conscientes o menos conscientes, ¿no? Por eso es que también nos damos cuenta de cosas que hacemos. O cuando hacemos un examen retrospectivo de lo que hemos vivido, nos damos cuenta de que hemos sido inconscientes en algunos minutos, ni siquiera nos recordamos qué pasó ahí, ¿no? Y ahí la noción de ser está enfocada en algo muy simple probablemente, ¿no? En defenderse o en atacar o en insultar, no sé, o puede ser al revés, una acción positiva, bondadosa, amable, ¿no? Eso nos pasa a todos en realidad, ¿eh? Todos estamos en momentos que nos ocurren esos eventos, pero claramente ese estado de conciencia puede, en promedio, si es que uno quisiera hacer una especie de medición del estado de conciencia, uno estar más consciente en la medida que pasa el tiempo y menos inconsciente, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va esta cosa de ampliar la conciencia? Ese es el punto también, porque está claro que muchos compañeros seres humanos están tan cerraditos pensando que la vida es todo lo que ellos creen que es, la noción que ellos manejan de la existencia, que viven sufriendo, luchando, eh, y sin estar en armonía con la vida. En cambio, eh, la mayoría de nosotros probablemente, ¿no es cierto?, podemos tener
un corazón un poquito más abierto para entender que estamos en relación con otros y que podemos estar unidos con los demás para apoyarnos, para salir adelante. Y es un estado de conciencia distinto, más abierto. ¿No? Y si hay un trabajo de desenvolvimiento en algún minuto, esto es lo mismo que tener, no sé, como un globo. Pensemos en un globo que se va expandiendo, pero que, supongamos, la conciencia cerrada sería un globo negro, ¿no? Y nosotros miramos desde el centro del globo hacia afuera, ¿no? Está limitado, no se ve mucho para afuera, pero a la medida que vamos expandiendo el globo, esa tela se va adelgazando. Y al irse adelgazando, se hace más transparente y nos vamos conectando con aquello que está más allá del globo, ¿no? De la frontera del globo. Entonces podemos, a través de nuestros sentidos, alimentar nuestra conciencia y mirar las cosas con más perspectiva, ¿no? Con más información, relacionándolas, ¿no? Y activando nuestro corazón con eso. De hecho, yo por lo menos entiendo que la capacidad de amar está unívocamente con la presión de la conciencia. Nadie puede amar más de lo que la conciencia le permite, ¿no? Si yo tengo una conciencia chica, no, es muy difícil que pueda tener la capacidad de amar a toda la humanidad. La conciencia más amplia que se une al ser humano, a la humanidad, por supuesto que puede responder con un amor más amplio, porque en definitiva, en realidad somos amor, ¿no? Y ese amor se puede manifestar cuando podemos ver dónde aplicar ese amor. Establece Edison Carmona, desenvolvimiento interior y expansión de la conciencia es lo mismo. Desde nuestro punto de vista, sí. Desenvolvimiento, de alguna manera, este trabajo que hacemos de expandir la conciencia, ¿no? O de desarrollar la capacidad de amar, que es equivalente, ¿no? En nuestro lenguaje, nosotros tenemos dos conceptos importantes, que son la ascética de la renuncia y la mística del corazón. La ascética de la renuncia tiene que ver con el hacer, con el mundo exterior, con la forma, con los cuerpos. Y la mística del corazón tiene que ver con la conciencia, ¿no? La unión con esa conciencia más amplia, la conexión con esa conciencia. Una persona que no tiene nombre, tiene un iPhone, si tiene un iPhone, menciona lo siguiente, dice que es la renuncia una aceptación del fluir de la vida del corazón y no una resignación. Claro, claramente no tiene que ver con resignación, ni sentirse menos, digamos, ni sentirse alguien que no sirve para nada, ¿no? Es todo lo contrario, en realidad es libertad. La renuncia es otra forma de ver la libertad, ¿no? La libertad del alma por estar sincronizado con la vida, ¿no? Estar sincronizado con la vida es responder a lo que demanda el momento presente en cada minuto, ¿no? Armonizar significa eso también, ¿no? Armonizar con la vida. La dificultad que hay, conmigo también me pasa, digamos que tenemos hábitos, tenemos apegos, tenemos historia, ¿no? Y eso no siempre nos permite estar en el presente y en atender lo que demanda el momento, ¿no? O sea, si se muere un ser querido, si estoy apegado a él, que no quiere decir que sea indiferente a él, ¿no? Pero puedo estar desapegado a que decida hacer lo que quiera esa persona en su vida, ¿no? Que se puede ir o incluso si se muere, ¿no? Pero me cuesta, obviamente, sincronizarme a esa situación. Ahí por eso es necesario un duelo. Hay un tiempo que uno tiene que tomarse para poder aceptar la nueva condición de mi vida, la vida que hay a mi alrededor.
hay otras situaciones en que cuando estamos desapegados no hay problema, ¿no? No sufrimos. Por ejemplo, los jóvenes, los niños quieren ser adultos y no se hacen problema con eso, ¿no? Rápidamente se acomodan a pasar de niños a adolescentes. Pero a nosotros, los mayores, pasar a la cuarta edad puede ser un tema, o envejecer, etcétera, ¿no? Y ahí hay un tema que, obviamente, si trabajamos, si cultivamos eh, el amor a lo divino, en definitiva, ¿no? A entender que lo divino tiene una inteligencia que me supera y que la veo en todo lo que existe, ¿no? Alrededor mío. Ya, ya dejo de resistirme a su voluntad, ¿no? Y de esa manera, entonces, ya no es una carga estar ahí haciendo algo para que eso no ocurra cuando no voy a poder hacerlo, digamos. No voy a poder impedir que ocurra algo. Es más simple aceptar eso, ¿no? Y fluir. Y no tiene que ser este ejemplo dramático. Pienso que en cualquier circunstancia podemos fluir, ¿no? En cada minuto. Si hay que comer, comemos. Si hay que ducharse, nos duchamos. Si hay que levantarse, nos levantamos, etcétera, ¿no? Es más simple eso. Y dice Edison que nos regala un comentario muy bonito y dice que en algún momento habló de ascética de renuncia, conciencia y amor. ¿Podría profundizar un poco más en la relación entre ellos? Bueno, el concepto de ascética es mucho más amplio que la ascética y la renuncia. La ascética es un esfuerzo por algo y significa a lo mejor lograr un objetivo. El deportista es una asceta, ¿no? El investigador también es una asceta en sus prácticas para poder profundizar en un conocimiento. También es una asceta, ¿no? Porque si es bueno en ello, va a ocupar bien su día, va a comer cuando corresponde, se va a dedicar al tema haciendo un esfuerzo, ¿no? Y obviamente también practica la renuncia, pero no en el sentido de entrenarse en la renuncia, sino que en lograr su objetivo. En el caso de la ascética y la renuncia, se toma la renuncia como un elemento que es central en cuanto a cómo responder a una ley de la vida, ¿no? Que es el continuo cambio. Porque en la práctica lo que estamos tratando de hacer es aprender el arte de vivir la vida, ¿no? El arte de las relaciones en la vida, con todo. El arte de vivir. Y eso se descubre paulatinamente, ¿no? A través de un método que, que implementa, digamos, la ascética y la renuncia. Y la ascética y la renuncia son cosas muy simples en el caso de CAF. Se quiere vivir una vida armónica, con tiempo dedicado a diferentes dimensiones en las cuales nos desenvolvemos. Necesitamos trabajar con las manos, necesitamos trabajar con nuestra mente, necesitamos atender las necesidades de los que nos rodean. Entonces el método, de alguna manera, nos va entrenando en ese sentido. Por ejemplo, aprender a escuchar, aprender a estar en silencio, y no estar volcado todo el tiempo hacia el mundo exterior. También dedicar tiempo a estar en el mundo interior, a estar con uno mismo, a descubrir qué es lo que a mí me mueve, por qué estoy haciendo lo que hago. Un método ayuda en eso, ¿no? Introduce prácticas que contribuyen a ampliar la conciencia de mí mismo y de lo que yo estoy haciendo y lo que decido hacer. Son herramientas que me ayudan a entender las consecuencias de mis decisiones. Cuando tengo esa conciencia, por supuesto, modifico también mis conductas. Eso tiene relación con la ascética y la renuncia. ¿Y por qué también la conciencia? Porque, bueno, eso va unido
a que esa práctica me ayuda a ampliar la conciencia. Cuando practico eso, hago un acto de renuncia, y especialmente si lo hago por amor, si es una renuncia por amor, es una acción que contribuye a no solamente un bien para mí, sino que para quien recibe ese acto de amor. Mejora el mundo. Me hace pensar cómo puedo hacerlo mejor para que el otro reciba ese regalo. Y viceversa, ¿qué hago yo para recibir el regalo de otros? Porque la renuncia es tomar y dejar, como dice la definición por ahí, ¿no? Pero ocurre simultáneamente las dos cosas siempre. O sea, cuando yo hago un esfuerzo por hacer un regalo y se lo doy a otro, ese regalo tiene sentido cuando el otro lo recibe, cuando el otro está dispuesto a recibirlo. Entonces, si estoy del lado del que recibe, también recibo el regalo de recibir, digamos, ¿no? O sea, perdón, de poder permitir que el que da pueda dar. A veces no le damos la opción, la oportunidad a alguien que dé. No le recibimos sus regalos, no le recibimos su sonrisa, no le recibimos no sé, su gesto de ir a dejarnos a la casa. Somos tan autosuficientes a veces que no damos espacio para que otros también puedan dar. Y sin embargo, en ese acto de dar siempre hay al mismo tiempo el recibir. Si es que nos independizamos de la mirada personalista que tenemos del acto de dar, ¿no? Si miramos el sistema completo, el dar y el recibir forma parte del sistema. Muy bien, muchas Cuando, gracias. cuando nos damos la mano, es un poco eso, ¿no? Así es. Además es un principio fundamental, ¿no? Al cual tú te referías, digamos, ¿no? Para poder como comprender una naturaleza mayor de la cual nos constituye como seres humanos, ¿no? En ese sentido. El dar y el recibir, como tú lo has referido, ¿no? Bueno, O sea, dándole cada día más valor a la expansión de la conciencia, ya podemos mirar la renuncia como un acto de amor trascendente para la humanidad. Sí, hay algo que es importante no perder de vista es que la renuncia es un concepto tan, yo creo que no hay forma de explicarlo, ¿ya? Nosotros hacemos un esfuerzo por tratar de explicárselo a otro, pero no es algo que dependa de una comprensión intelectual. Hay que mm, vivirla. Depende de cómo uno la vive, cómo uno la va entendiendo. Y la renuncia, dependiendo de la experiencia que estemos haciendo, se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, aceptar es una forma de renunciar. Participar es una forma de renunciar. Estar en silencio es una forma de renunciar. Escuchar a otro es una renuncia. Entonces, a veces pensamos que la renuncia es solamente esa acción típica de cuando yo siento que renuncio, como cuando renuncio a mi trabajo, o cuando me hacen renunciar a mi trabajo, o cuando yo renuncio a ir a hacer no sé, cualquier cosa que me invitan y no voy, o, o al revés, cuando quiero salir de mi espacio de confort y tomo algo, ¿no? Porque también renunciar es tomar. Cuando tomo un compromiso, cuando asumo una responsabilidad, son formas de renuncia, ¿no? La renuncia no está enfocada solamente en pensar que es el acto de renuncia, que a uno casi como que lo siente como un despojo, ¿no? Eso no es renuncia, eso es otra cosa, ¿no? Como alguien mencionó, la resignación, no, tampoco, es aceptación. Y Eckhart Tolle habla de la rendición, ¿no? Pero viene del inglés, de un inglés que si uno mira las traducciones, dentro de ella está la renuncia, pero los tradujeron como rendición, la expresión en inglés que él usa. Pero él está hablando de la renuncia. Y así hay varios maestros de estos tiempos que también se refieren a lo mismo. espacio a la pregunta que hace Manuel Cristi para ti, Héctor. Él pregunta en qué medida
la actitud de renunciar es compatible con ejercer o exigir tus derechos o nuestros derechos, dice, ¿no? Entre lo que es ejercer o exigir derechos con lo que es renuncia, ¿sí? Sí, muy buena la pregunta, porque pareciera por lo que deduzco de la pregunta que lo que él está entendiendo por renuncia le impediría exigir derechos, ¿no? O, o ejercerlos. Y muchas veces uno no ejerce derecho, pero no está practicando la renuncia, porque ejercer el derecho es tomar la decisión de responder a una necesidad en un momento dado, ¿no? Como hablamos antes del tiempo presente, el momento donde ocurren los eventos, si yo tengo mis sentidos conectados al presente y veo un hecho que afecta a mis derechos, eh, claramente, digamos, la respuesta que armoniza con la realidad es aquella que me permite fluir. Y la conciencia es conciencia ética también, ¿no? La respuesta que damos responde a mi conciencia. Por lo tanto, yo veo que no hay incompatibilidad, ¿no? O sea, puedo exigir mis derechos con una actitud de renuncia. O sea, como decía antes, la renuncia es una forma de libertad, es la manera de demostrar que uno es libre. Uno es esclavo cuando no puede hacer algo porque algo se lo impide, y especialmente los impedimentos más importantes del trabajo interior son los interiores, pues la esclavitud interior, como es el apego, la ignorancia, eh, la falta de voluntad para poder responder a las necesidades. Mm, lo último, Edison, muchas gracias por tu aporte. Nos pregunta, eh, ¿trabajamos en la expansión de la conciencia para descubrir nuestra divinidad? Claro, en el lenguaje puede ser que podría mirarse como eso. Cada uno tiene una forma de mirar su trabajo interior, ¿no? Hay almas que buscan, o seres, que personas que buscan la verdad, ¿no? No tienen en su discurso esta expresión de lo divino. Buscan la verdad, o buscan ser amor, ¿no? Expresar el amor incondicional en todas las circunstancias. No le llaman divinidad al amor, simplemente es que quieren expresar lo que son. Yo creo que cada ser que tiene interés de expandir su conciencia va encontrando el lenguaje que le permita como profundizar en esto, sin perder de vista que no está en el lenguaje, en las explicaciones. eh, la realidad está dentro de lo que nosotros vivimos y experimentamos concretamente, cotidianamente. Lo divino al final, no sé, pues, desde mi punto de vista lo vamos descubriendo aquí, pues, está con nosotros, somos eso, ¿no? Pero es como descubrir el ser en nosotros, nuestra propia conciencia. ¿Qué es nuestra conciencia? ¿Quiénes somos? ¿Quién es el que está consciente? Gracias, Cecilia. Héctor, si quieres decir algo para cerrar. Agradezco que me hayan escuchado, que haya podido compartir con ustedes reflexiones, comprensiones que con el tiempo uno va alcanzando, ¿no? Eh, es una, es una invitación esta, como la que nos hicieron a nosotros a estar aquí, pero es una invitación de lo divino, a que podamos ir entendiendo que la capacidad de renuncia está en nosotros, ¿no? Tal vez la palabra no sea la más adecuada porque para algunos tiene una carga negativa. Entonces, veámoslo como un camino a ser libre, un camino a fluir, ¿no? A no resistirnos, a poder elegir y no tener drama con aquello que no elegimos, como decía Mercedes, ¿no? Porque uno renuncia a lo que no elige, pues.
y elige lo que elige. Entonces, eh, yo creo que este es un camino que puede ser muy útil para los que nos rodean y para nosotros, por supuesto. Y no se trata de ir a convencer a nadie respecto de la renuncia, se trata de vivir la renuncia. Y esa es la forma como, por afinidad, digamos, aprendizaje analógico, digamos, algunos se van a acercar y van a querer vivir también esta experiencia. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches.